www.invertirporinternet.com. Soy Juan Diego Gómez, administrador de negocios de la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia, especialista en finanzas, con estudios de economía y desarrollo económico en la London School of Economics y en la Universidad de Londres, en Inglaterra, con más de 20 años de experiencia en inversiones en los mercados financieros. Tuve la oportunidad de ser corredor de la Bolsa de Valores por espacio de 5 años, gerente de planeación de Corfinsura, profesor universitario e investigador en distintas universidades de Colombia. Adicionalmente, he escrito 5 libros, algunos de ellos dedicados al mercado de acciones, otro al tema de inversiones y mercado de capitales, y dentro de los 5, el primer libro sobre inversiones por Internet que se escribe en Colombia. Básicamente, estoy dedicado al tema de la educación financiera, participando activamente como inversionista y recogiendo de esa experiencia que tengo como inversionista los elementos más importantes para compartir con mis alumnos y seguidores. Soy el fundador de Invertir Mejor, una empresa dedicada a la masificación de inversiones por Internet en toda la región. He dictado más de 70 seminarios sobre inversiones por Internet, algunos más dedicados al tema de libertad financiera y finanzas personales. En años recientes creé también 2 negocios adicionales, invertirporinternet.com y tu negocio web en undia.com, con el propósito de que las personas lleven a Internet lo que saben hacer, lo que producen, lo que venden, lo que distribuyen. Estar online es una necesidad y consciente de ello he montado este último negocio. ¿Qué puede esperar una persona de este curso básico sobre inversiones en la bolsa? Primero, mi filosofía de inversión. Comparto con la persona todo lo que pienso alrededor de los temas diversificación, largo plazo, riesgo, inversiones en X o Y mercados. Los aspectos básicos de las inversiones, tanto lo que tiene que ver con análisis técnico como fundamental. Asimismo, me detengo en el tema paradigmas. Muchas veces verdades que serían discutibles, que se han enquistado en las mentes de los inversionistas y que en muchas ocasiones les impiden llevar a cabo mejores decisiones de inversión. Eso lo aplico no solamente al tema acciones, sino también divisas y commodities, que son los mercados en los que tradicionalmente me muevo y que de hecho sirven para dictar los seminarios de inversiones por Internet para no expertos. Por último, doy algunas pinceladas de lo que se conoce en los mercados como análisis técnico y análisis fundamental. El análisis técnico, ver a partir de métodos gráficos hacia dónde se puede dirigir el precio de un activo financiero. Y el análisis fundamental, qué indicadores, qué variables macroeconómicas a la hora de invertir en acciones son, por ejemplo, importantes. Sugerencias para invertir en acciones. De manera específica, me detengo en las que creo pueden serles más útiles a las personas que tomen nuestro curso básico y gratuito de inversiones en bolsa. Hay muchas cosas que le dicen al inversionista que no son ciertas. Hablando del tema, mi filosofía de inversión, como por ejemplo, que diversificar siempre es bueno, que el largo plazo siempre premia, que las inversiones en acciones son inversiones riesgosas. Eso es muy relativo. He sido discípulo a distancia de personas como Robert Kiyosaki, T. Harv Eker. Estoy profundamente influenciado por las teorías llevadas al mundo de la práctica de el padre del análisis financiero, Benjamin Graham, y su discípulo más famoso, Warren Buffett. Soy un convencido, como ellos, que la diversificación en exceso no es sino una forma de protegerse contra la ignorancia. Pienso que más importante que estar muy diversificado es estar bien focalizado. Considero también que el largo plazo no siempre premia.
El largo plazo en muchas ocasiones se hizo para que usted, como inversionista, no pregunte mucho. Una auténtica pasión siento por el tema riesgo en los mercados de inversión. Por ejemplo, si usted a mí me pregunta, Juan Diego, ¿cuál es para usted una inversión riesgosa? Sin vacilarlo, le diría de manera rápida una cuenta de ahorros. ¿Le parece acaso poco riesgo ganar menos rentabilidad que la inflación en muchos casos y de ñapa no aprender absolutamente nada sobre inversiones en el proceso? Miren entonces que estos paradigmas que muchas veces se han enquistado, repito, en la mente de los inversionistas son discutibles, son cuestionables, pero están ahí para impedir en muchas ocasiones que una persona tome mejores decisiones de inversión. Si usted llegó a mi curso básico gratuito esperando a que le digan lo que le dicen todos los comisionistas, todos los asesores, todos los consultores tradicionales, llegó al lugar equivocado. Si bien hay unos dogmas, unas teorías útiles, aplicables por todos, hay otros conceptos que se alejan de ser prácticos, que se alejan de producir buenos resultados y en tal virtud difícilmente serán encontrados en este espacio. Aspectos básicos del mercado accionario. Cuando una persona no ha estado muy metida de lleno en el mundo de las inversiones, en el mundo de la bolsa y de las acciones, pues empieza por las preguntas más simples. ¿Qué es una acción? Una acción es parte del capital de una empresa. Cuando estoy comprando acciones, simplemente, en mayor o menor medida, estoy comprando parte del capital de una compañía. ¿Cuáles son las bondades de las inversiones en acciones? Obviamente uno siempre va a querer comprar en un punto bajo para que suba y posteriormente vender con utilidad. Pero en esencia, las ventajas son tres. Primero, la valorización que pueda tener mi acción. Si una empresa, por ejemplo, da buenos resultados, crece, es exitosa, eso lo debe reflejar el precio de su acción, incrementándose el valor y pudiendo, por ende, yo como comprador, disfrutar de una utilidad. La segunda gran bondad es el dividendo. Los dividendos son parte de las utilidades que una compañía tiene y que le entrega a sus accionistas. No todas las empresas entregan dividendos, o bien porque tienen pérdidas o simplemente por política de la compañía deciden reinvertir esas utilidades, poner a crecer más el negocio en vez de entregárselas vía dividendos a sus accionistas. Y la tercera gran bondad que tienen las inversiones en acciones es que usted, cuando compra y vende acciones, tiene que desarrollar criterio, estudiar, meterse en sus balances, entender lo que pasa con la macroeconomía. En otras palabras, como lo decía yo en otra presentación, el buen inversionista es como el oro, se aquilata al fuego. Cuando usted hace una compra de acciones, tiene que volverse todos los días un mejor inversionista para maximizar ese capital que representa la acción. ¿A través de quién se invierte en acciones? A través de firmas comisionistas de bolsa. Los montos varían mucho de un mercado a otro. Yo, por ejemplo, invierto por internet hace muchísimos años. Hoy en día uno puede comprar y vender acciones desde su casa u oficina sin tener que ser un experto en finanzas o poseer mucho capital. Hay cuentas que se abren incluso con $1.000 en el mercado de los Estados Unidos. La negociación online de acciones es algo que ha ido creciendo de manera rápida en los últimos años. Para quien habla, una auténtica bendición. No es lo mismo llamar a un comisionista de bolsa, correr el riesgo de no encontrarlo en el momento en que uno quiere comprar o vender, tener una comisión más costosa, que transar por medio de internet, de una forma fácil, rápida, sin pasar necesariamente por el contacto con un comisionista, sino que usted directamente hace las compras o las ventas a través del computador. El computador tiene que ser un activo que genere ingresos, no el florero más caro de la casa. Consecuentes con ese propósito, invito a volcarse cada vez más
a la inversión a través de plataformas online. Esas órdenes de antes, dadas por teléfono, llamar a una persona, llamar a la otra, hacen parte del pasado. Nada más rico, más productivo que uno poder hacer sus inversiones por su propia cuenta. ¿Cuál es el papel de invertir mejor con nuestros socios? Nosotros hacemos unos chats quincenales a través de plataformas online, a través de las cuales, valga la redundancia, le estamos diciendo a las personas qué acciones nos gustan y por qué, cuándo vemos una oportunidad de compra, cuándo vemos una oportunidad de venta, cuáles son nuestros criterios más importantes a la hora de analizar las acciones, qué vemos en materia de perspectivas futuras, cómo han estado algunas acciones de interés en el pasado, qué tal está la coyuntura actual. Dicho en forma resumida, tenemos un acompañamiento a través de los chats quincenales y, por supuesto, respondemos las inquietudes que los socios nos planteen sobre una u otra acción. Yo no hago recomendación de acciones, no digo compren esto o vendan lo otro, simplemente les anuncio a los socios qué estoy comprando, qué estoy vendiendo y por qué. Es responsabilidad de cada persona decidir si compra lo que yo estoy comprando o vende lo que yo estoy vendiendo. Hablemos un poquito del tema paradigmas y acciones. Lo primero, el tema de diversificación y acciones. Yo estoy seguro que a más de uno de ustedes les han dicho la siguiente frase: no ponga todos los huevos en la misma canasta. Esa frase, que ha sido muy popular, sigue siendo útil, pero solo de manera parcial. Repito, más importante que estar muy diversificado es estar bien focalizado. Warren Buffett tiene una frase a propósito del tema diversificación que me gusta mucho: ponga muchos huevos en pocas canastas. La diversificación es una forma de protegerse contra la ignorancia. Diversificar en exceso es algo que no tiene sentido cuando usted sabe lo que está haciendo. Piense, por ejemplo, en este ejemplo. Valga de nuevo la redundancia. Usted tiene $10,000 y lo visita un asesor o un consultor o un corredor de bolsa tradicional y le dice: ponga $2,000 en la acción A, 2,000 en la B, 2,000 en la C, 2,000 en la D y 2,000 en la E. En otras palabras, $2,000 en 5 acciones cada una. Usted se encontrará con que al final del año probablemente la rentabilidad es similar a la que pudo haber obtenido con un bono, un CDT o una inversión tradicional. ¿Por qué en vez de invertir $2,000 en 5 activos no invertimos los 10,000 en uno solo? Si ese activo, por ejemplo, lo hemos estudiado, creemos en sus bondades, tiene mejor perspectiva que los otros 4, por una razón simple. Creemos que lo más idóneo es poner el dinero en distintas alternativas. Eso es bueno para preservar el capital, no necesariamente para hacerlo crecer de manera rápida. Una de las leyendas en el mundo de las inversiones, George Soros dice: cuando encuentro una oportunidad que me gusta, voy a la yugular, voy duro, apuesto fuerte. No quiere invertir solo en una acción, invierta en 2, pero no diversifique por moda. Usted no tiene que atomizar su inversión, invertir en tantas alternativas si muchas de ellas, por ejemplo, las desconoce. Diversificar en exceso es una estrategia que llevan a cabo los miedosos. No significa que Warren Buffett, George Soros o leyendas en el mundo de las inversiones tengan todo su patrimonio concentrado en una sola acción. Nada que ver. Pero hay mucha diferencia entre diversificar por convicción y diversificar por obligación. Yo puedo invertir en múltiples activos si conozco las bondades de cada uno, confío en sus beneficios y apuesto duro en cada uno. Pero yo simplemente diversifico porque esa es la receta de mis profesores, eso es lo que he visto en mi casa, sin haber visto buenos resultados, por ejemplo, pues de pronto no es la práctica más saludable. Especulación y acciones es el segundo de los paradigmas. Yo pienso que especula más quien invierte en lo que no conoce que quien especula en lo que cree conocer.
Si los mercados financieros hoy en día permiten apalancarse, esto es, invertir con capital mucho más grande del que uno tiene, y en cuestión de media hora uno ya disfrutó de una valorización importante, ¿por qué seguirle rindiendo culto a largo plazo y no vender lo que previamente compré? ¿Qué importa que me llamen especulador? Hoy en día la rapidez, la volatilidad de los mercados genera tal nivel de oportunidades que no siempre es bueno conservar un activo a largo plazo. Si en media hora una inversión me produjo en materia de rentabilidad lo que esperaba para todo un año, ¿por qué esperar el año completo? Continuemos con el tema de paradigmas. Montos para invertir. El problema hoy en día no es el capital. El problema para invertir hoy en día es el conocimiento. Salga a la calle, pregúntele a alguien, ¿usted por qué no invierte por internet? Y esa persona tiene top of mind, posicionado en su cabeza, la siguiente respuesta: no tengo dinero. Esa persona desconoce que el problema para invertir hoy en día no es el dinero, es el conocimiento. Miren, las ideas son el nombre del dinero en el siglo XXI. Capital sin ideas y el capital se desvanecerá. Ideas sin capital y el capital llegará. Más importante que tener muchos recursos es tener criterio para invertirlos. Los mercados de capital están repletos de dinero, llenos de plata. Los que hemos invertido por internet lo sabemos, tanto en acciones como en commodities, como en divisas. Disfrutamos de una opción maravillosa cuando se tiene una buena metodología de inversión, que es apalancamiento. El apalancamiento es, ni más ni menos, invertir con dinero de otros. Un banco, por ejemplo, como el Deutsche Bank, le presta dinero a un broker y el broker le presta dinero a usted. En muchas ocasiones ni siquiera se paga interés alguno por ese dinero que me prestan para invertir, tal y como lo demuestro en mis seminarios. Un cuarto paradigma pasa por el perfil que supuestamente tiene un inversionista para invertir. ¿Cuál es el problema de ese paradigma? Que a usted lo rotulan como inversionista. Por ejemplo, usted llena una encuesta ante una entidad que le dice su perfil es conservador con base en lo que vemos de sus respuestas. Pues bien, los conservadores teóricamente no deben comprar acciones, sino que se deben refugiar en instrumentos de renta fija. Eso es un error. Más importante que precisar si usted es conservador, moderado o agresivo, es precisar hasta donde sea posible si el activo, la acción, la divisa o el fondo que yo voy a comprar está subvaluado, barato y debe ser comprado, o por el contrario, está sobrevalorado o caro y debe ser vendido. Como moraleja entonces, despacio, información útil, más importante que determinar cuál es mi perfil es precisar por algunas de las vías existentes si algo está caro, repito, y debe ser vendido, o algo está barato, repito, y debe ser comprado. Instrumentos para precisar eso los hay, pero por supuesto que no nos hacen inmunes ni mucho menos ante eventuales pérdidas, pero que facilitan un proceso de inversión. Uno de los propósitos que yo tengo con este curso básico gratuito, con los seminarios de inversiones por internet y de finanzas personales, es que las personas se llenen de criterio para invertir. No hay como equivocarse racionalmente. Hice la tarea y me equivoqué. Pues bueno, aprenderé. No soy infalible. Los mercados muchas veces son impredecibles. Pero hice la tarea. Invertí con criterio. Me llené de argumentos y simplemente no le endosé toda la responsabilidad de una buena inversión al factor emocional. Corto y largo plazo. Como lo decía, el largo plazo se hizo para que muchas veces el inversionista no pregunte. Usted compra una acción, el precio baja, llama a su corredor de bolsa y él le dice, tranquilo, que en el largo plazo todo sube. Aquí hay que hacer varias precisiones. John Maynard Keynes, uno de los economistas más brillantes de la historia, definía el largo plazo como aquel periodo en el cual todos estaremos muertos. ¿Cuál es el largo plazo de una hiperinflación?
¿cuál es el largo plazo de una hemorragia o de un ataque al corazón? ¿Cuál es el largo plazo de un inversionista, day trader, que compra a las 8 de la mañana y pretende vender 5 minutos más tarde? Como vemos entonces, es una definición bien compleja. Más importante que invertir a largo, a mediano o a corto plazo, términos de por sí difíciles de definir, es precisar, repito, si ese activo que pretendo comprar en efecto está barato o si el que pretendo vender en efecto está caro. Warren Buffett ha sido un apóstol del largo plazo, lo defiende. Se le ha preguntado, ¿el horizonte de sus inversiones es cuál? Y ha manifestado él con todo el criterio y la sabiduría que lo define para toda la vida. Difícil llevar eso a cabo, pero los años me han dado la experiencia suficiente para manifestar esto, particularmente en el mercado de acciones. Más negocios no significan mejor rentabilidad. A veces el mejor negocio es la inactividad. Comprar algo a tiempo, conservarlo durante muchos años y simplemente ir añadiendo posiciones de compra cuando se presenten correcciones de precio. Esa es una teoría que va calando todos los días más en mi mente, que va tatuándose como hierro caliente en mi cuerpo y que ya hace parte del ADN que tengo. Las dos maneras de analizar un mercado. Hablemos de lo que se conoce como análisis técnico y análisis fundamental. Dentro del análisis técnico vamos a mirar las velas japonesas, que es una forma útil de graficar los precios. Les daré algunos tipsitos sobre cómo identificar en qué tendencia está un activo financiero. Y por último, veremos un indicador útil. Lo veremos desde el punto de vista básico, no con mucha profundidad, que es el índice de fuerza relativa para establecer si un activo se encuentra sobrevalorado o subvalorado. Velas japonesas. La utilidad de las velas japonesas radica en que brindan información sobre lo que ha sucedido con el precio de un activo en una sesión o lapso. Alguien se estará preguntando, Juan Diego, ¿qué es esto en la práctica? Las velas japonesas son una forma de presentar los precios, forma que provee información muy útil. Vamos a ver en qué consisten las velas y mostraré ejemplos prácticos. Se habla de una vela verde en los mercados financieros cuando el precio final de un activo en una sesión o lapso es mayor que el precio inicial. La distancia que hay del precio más alto al precio más bajo es lo que se conoce como el rango de la vela. La sombra superior, conocida también como cola de techo, es la distancia que hay entre el precio de cierre y el precio más alto. El cuerpo, esta parte rellena con verde, corresponde a la diferencia que hay entre el precio de apertura y el precio de cierre, y la sombra inferior, llamada también cola de piso, corresponde a la diferencia entre el precio de apertura y el precio más bajo. Por el contrario, cuando el precio inicial es mayor que el precio final, hablamos de una vela roja. La gran bondad de las velas japonesas, aparte de ser muy usadas en los mercados financieros, es que las puedo emplear tanto para el mercado de acciones como para el mercado de commodities, al igual que el mercado de divisas. En esta vela roja, el precio entonces en una sesión o lapso bajó. Puede haber velas japonesas de un minuto, de una hora, de un día, de una semana, y simplemente su contenido reflejará lo que ha ocurrido con el precio de un activo financiero. Aquí tenemos una especie de resumen de lo que acabo de mencionar, con las distintas partes de una vela japonesa, tanto en un mercado al alza, en esa sesión o lapso, con verde, como en un mercado a la baja, en esa sesión o lapso, con rojo. Si le ponemos números, pues vamos a entender mucho más este tema. Si yo, por ejemplo, le preguntara a alguien cuál es el rango de la vela verde, y ese alguien me responde
en dólares es un rango de $6, está en lo correcto. Recordemos que el rango va del precio más alto al cual llegó ese activo en una sesión o lapso al precio más bajo. Si preguntara por cuál es la sombra superior en dinero, me diría es $1 de 21 a 20. El cuerpo está representado por qué monto, por $4, la diferencia entre 16 y 20, en fin, así sucesivamente. Vamos a mirar también, dentro de este tema de conceptos básicos, lo que se entiende como promedio móvil simple. Yo le digo a los inversionistas que acuden, por ejemplo, a una bolsa de valores o que invierten por internet, siempre lo siguiente: antes de hacer cualquier inversión, que quede subrayado por favor, pregúntese en qué tendencia se encuentran. Uno no debe comprar en una tendencia a la baja, dizque porque el precio está muy bajito. De manera análoga, uno no debe vender, técnicamente hablando, en una tendencia al alza, dizque porque el precio está muy alto. De la tendencia se ocupa entonces el promedio móvil simple, conocido también como Simple Moving Average. ¿Cuál es la definición del promedio móvil? Es la construcción de un promedio de precios para un número de periodos que el inversionista escoja. Este número de periodos va a depender del objetivo del inversionista y de su horizonte de tiempo al hacer la inversión. Por ejemplo, en el día a día, en las inversiones que hago en los mercados financieros, trabajo con 3 promedios móviles. Esos 3 promedios móviles de distintos niveles de observaciones tienen por propósito corroborar tendencias. Cuando los 3 promedios, por ejemplo, tienen igual pendiente, entro con mucha más convicción, más apalancado, me siento más seguro de lo que estoy haciendo en materia de compras o ventas. La utilidad del promedio radica, repito, en que permite identificar la tendencia en la que un activo se encuentra. Una tendencia al alza, por ejemplo, se confirma cuando el precio se encuentra por encima del promedio móvil simple y una a la baja cuando se halla por debajo de él. Por ejemplo, estamos viendo en pantalla una gráfica que da cuenta de la evolución del par euro-yen japonés en los mercados de divisas conocidos también como Forex. Esa curva que ven con color rojo simplemente da cuenta de el promedio móvil reflejando claramente una tendencia a la baja. Miremos cómo los precios expresados acá a través de velas japonesas, la vela de fondo blanco hace las veces de vela roja y la vela de fondo negro hace las veces de vela verde. Los precios siempre se encuentran por debajo del promedio móvil. Esto es una clara tendencia a la baja, una pendiente negativa del promedio móvil. ¿Cómo se llama esto, Juan Diego? Una corrección de precios. En una tendencia a la baja, esa corrección se conoce como rebote. Esta es otra corrección de precios. Muchas veces, sin proponérselo, seguramente los medios de comunicación desinforman. Cuando le dicen, tras ver este movimiento, el par euro-yen recuperó su tendencia alcista. Eso no es cierto. El par euro-yen, fruto de que había bajado demasiado, simplemente se está corrigiendo de precio. ¿Cuándo cambia la tendencia? Desde mi punto de vista, cuando cambia la pendiente de un promedio móvil. Aquí estoy con una tendencia a la baja. Es más, miremos cómo el precio testea en este punto el promedio móvil y es incapaz de atravesarlo, vuelve y lo testea en este otro punto a través de lo que se conoce como una vela de rango estrecho y vuelve a bajar. Yo explico, por ejemplo, en las metodologías de inversión en los seminarios, cómo en niveles como este uno tiene que hacer una venta en corto, una operación desconocida para muchos inversionistas. Una venta en corto es vender algo que yo no tengo, con el propósito de que sea comprado posteriormente a un precio más bajo. La mayoría de las personas creen que los mercados solamente son buenos cuando los precios suben y uno gana por haber comprado. Eso es falso. En los mercados de acciones, divisas y commodities uno puede ganar cuando los precios bajan, reitero, a través de las famosas ventas en corto. Oportunidad entonces
de corto con esa vela de rango estrecho. Aquí tengo, por el contrario, en periodos de 5 minutos para el par euro-dólar, una tendencia claramente alcista. Esta curva que están viendo acá, con amarillo, corresponde a un promedio móvil. Miren cómo los precios, sobre todo después de que atraviesa de abajo hacia arriba el promedio móvil, inician una escalada alcista. Ese promedio móvil, que es básicamente la construcción de un promedio de precios, nos habla de esa tendencia alcista. Aquí hay una corrección de precios que no cambia, que no desfigura la tendencia. Miren cómo, por ejemplo, cómo el precio baja. Aquí el precio se sienta cual columpio en el promedio móvil, es incapaz de atravesarlo y posteriormente el mercado recobra sus bríos a través de esta vela que tiene una particularidad. Miren cómo el precio de cierre coincide con el precio más alto, hablando de ello del vigor que tiene el movimiento en ese periodo, repito, de 5 minutos. Cambio de tercio. Miramos la forma de presentar los precios a través de las velas japonesas. Miramos desde un punto de vista básico, sin mucha profundidad, cómo identificar una tendencia. Invitemos ahorita a quien hace este evento gratuito, el curso básico, a que nos acompañe a precisar cómo sé yo si un activo está sobrevalorado, es decir, caro y debe ser vendido, o por el contrario, cuando está subvalorado o barato y debe ser comprado. Ese indicador que nos va a permitir encontrar respuesta a ese interrogante se llama el índice de fuerza relativa. ¿Qué es básicamente el índice de fuerza relativa? Es un oscilador de precios que se mueve dentro de un rango de 0 a 100 y que da cuenta de qué tanto peso tienen las subidas con respecto a las bajadas para tomar una decisión de compra. Miremos entonces en la práctica una gráfica cualquiera en el mercado de divisas, que es un mercado en el que me muevo permanentemente. Aquí tenemos un promedio móvil que habla de una tendencia o movimiento lateral. En la parte inferior, serpenteante, encuentran la curva del índice de fuerza relativa, con un color blanco, cuasi plata. Todo esto que ven acá en la parte de abajo. Alguien se podría estar preguntando, Juan Diego, qué bueno que alguien me hubiera dicho acá en este punto, compre, porque esto está muy bajito. ¿Quién se lo pudo haber dicho? El índice de fuerza relativa. O por el contrario, qué bueno haber encontrado en este otro punto a alguien o algo que me diga, venda, porque el precio ha subido y puede descansar. El índice de fuerza relativa entonces tiene por propósito eso, decirle cuándo un activo puede estar barato y tiende a subir o cuándo puede estar caro y tiende a bajar. Aquí hay que hacer una precisión importante. No significa que después de esta vela no pueda haber otra roja. No significa que no nos podamos equivocar, por favor. No nacimos ayer en esto. Claro que nos podemos equivocar. Simplemente los precios me están diciendo, he bajado, quiero empezar a subir. O los precios, como en este segundo caso, me están diciendo, he subido, quiero descansar y empezar a bajar. Tercera oportunidad de compra, cuando el índice de fuerza relativa, por ejemplo, se encuentra por debajo de 30 y cuando llega a 70 o se encuentra por encima de 70, una oportunidad de venta, en este caso, en una tendencia lateral. En la práctica, cuando hacemos, por ejemplo, los cursos ya especializados, los eventos, muestro cómo me gusta utilizar el índice de fuerza relativa acompañado de la tendencia. En otras palabras, nada me gano yo con que un activo esté muy barato y dice que hay que comprarlo sabiendo que estoy en una tendencia a la baja. O nada me gano yo con que un activo esté sobrevalorado, muy caro y dice que hay que venderlo si me hallo en una tendencia al alza. Segundo ejemplo, miremos cómo cada vez que tiende a subvaluarse un índice de fuerza relativa, en este caso por debajo de 30, hay una especie de rebote en los precios. Aquí aumenta la presencia de compradores, una mayor demanda hace que surja el precio y los vendedores ya no quieren vender,
a un precio tan bajo. Entonces piensen en esa ley económica. Si hay más presencia de compradores, porque el precio está muy bajito, pero hay menos presencia de vendedores, también porque el precio está muy bajito, los precios tienden a subir. Por el contrario, tras esta vela encuentro una región de sobrevaloración. Miren cómo el índice de fuerza relativa supera el nivel de 70. Ya aquí todas esas personas que han comprado empiezan a disfrutar de una muy buena utilidad, desconfían del futuro, empiezan a abundar en el mercado las órdenes de venta y cuando aumenta la oferta de un bien, disminuye su precio. Un ejemplo más para evidenciar la importancia de la subvaluación y de la sobrevaloración. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se aplica esa teoría de las velas japonesas, los promedios móviles y el índice de fuerza relativa a un mercado, particularmente el mercado accionario de los Estados Unidos. Para ello vamos a utilizar una plataforma que es de todo mi interés y utilidad, que es la plataforma de finviz.com. Miremos, por ejemplo, una plataforma que analizamos constantemente con los socios en los chats y en los seminarios, que es la plataforma de finviz.com. Aquí tenemos un panorama de las miles de compañías y fondos que se transan en el mercado de los Estados Unidos, compañías no solamente de ese país, sino también mexicanas, peruanas, colombianas, argentinas, brasileras, en fin, y que son susceptibles de comprar y vender a través de Internet. Yo, por ejemplo, acá, con el propósito de mostrarles tanto los precios a través de velas japonesas y los promedios móviles como el índice de fuerza relativa, voy a poner como ejemplo una acción de la cual públicamente he hablado en años recientes, la acción del Citigroup. Miremos, por ejemplo, para entender bien cómo funciona este análisis triple de velas japonesas, de promedios móviles y de índice de fuerza relativa en una acción. Aquí vemos los tres promedios móviles de los cuales les he hablado. Suelo usar en la práctica 50, 100 y 200 observaciones de precios. Los tres tienen, en el momento de hacer la grabación de este evento, una pendiente positiva que da cuenta de un mercado alcista. Entonces, lo primero que siempre me tengo que preguntar es lo siguiente: ¿en qué tendencia estoy? Si yo sé que estoy en una tendencia al alza, debo buscar oportunidades de compra. Esas oportunidades de compra, por ejemplo, se pueden detectar de múltiples maneras, o mediante correcciones de Fibonacci, o mediante métodos estocásticos, o mediante velas japonesas, o también mediante el índice de fuerza relativa. Está el vigor con el que viene creciendo en esta gráfica, el precio de la acción, que miren cómo en la parte media de la pantalla trazo el índice de fuerza relativa y difícilmente llega a una región de subvaluación. En otras palabras, no se pone tan barato como uno quisiera para entrar a comprar. No obstante, yo en la práctica me apoyo de otras herramientas que no hacen parte de este curso gratuito, como los métodos estocásticos, para tomar, por ejemplo, decisiones de compra o de venta. Por ejemplo, acá, en este caso, en la vela que estoy señalando, tengo la siguiente información. Tendencia al alza, ratificada por los tres promedios móviles. Hay una corrección de precios, es decir, hay un descanso, se pone barata transitoriamente. Hay una vela de cuerpo estrecho, que es esta que destaco con el cursor, y si yo voy a la parte inferior, encuentro que hay una aproximación a una subvaluación de la acción con un índice de fuerza relativa que, si bien no está por debajo de 30, sí amenaza con llegar a esos niveles, pero la mayor tranquilidad me la da, por ejemplo, el método estocástico, que es un método tremendamente útil para precisar puntos de compra o de venta. Así, no solamente puedo patrullar acciones de los Estados Unidos, sino, repito, acciones de muchos países de la región. Solo a manera de ejemplo, miremos el caso de Cemex, la compañía mexicana,
compañías que tradicionalmente también estamos monitoreando con el equipo de Invertir Mejor, compañías peruanas, colombianas, argentinas, en fin, porque desde que se puedan comprar y vender por internet, pues mal haría uno en no patrullarlas. Aquí estamos viendo algo similar en cuanto a tendencia de lo del Citigroup. Por ejemplo, acá se presentaba una oportunidad de compra. Hay una tendencia alcista en el precio de la acción, corrección de precios, se subvalora de manera transitoria y hay una señal con estocásticos para entrar a comprar. Finviz entonces es una plataforma muy útil para monitorear acciones internacionales, fondos e ETFs. Los ETFs son fondos que se comportan como una acción. También útil lo que hacemos con el caso colombiano a través de una plataforma llamada infocapitales.com, donde sabemos que hay mucho interés, patrullamos, monitoreamos también las acciones locales. Aquí también puedo yo ver técnicamente las acciones que se transan en la Bolsa de Valores de Colombia para que a partir de ese monitoreo precise oportunidades de compra y de venta. Por ejemplo, vamos a mirar el comportamiento de una acción, vamos a mirar por ejemplo la acción de Bancolombia, vamos a ponerle gráfico de velas, no le vamos a poner todavía bandas de Bollinger ni MACD, conservemos un promedio móvil de 200 observaciones, aquí no puedo trabajar con 50, 100 y 200 y le vamos a dar por ejemplo actualizar gráfica. Es una plataforma que trabaja con base en velas diarias para el mercado local. Aquí, por ejemplo, y sin proponérnoslo, encontramos unas señales bien interesantes, señales que ya un ojo educado empieza a identificar. Miren cómo hay una corrección importante de precios en una tendencia al alza con un promedio móvil de 200 observaciones. El precio se sienta en el promedio móvil de 200 observaciones en una región de subvaluación. Hay un segundo testeo incluso, incapaz el precio de atravesar el promedio móvil, lo cual da cuenta de la fortaleza técnica que tiene la acción y posteriormente empieza a haber un rally en el precio de la misma. Infocapitales entonces, una plataforma útil, seguramente dentro de varias existentes para el mercado local, y Finviz, una plataforma útil dentro de muchas existentes para el mercado internacional. En este primer video quise compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema paradigmas a la hora de invertir. También aspectos importantes que tienen que ver con el análisis técnico, que espero hayan sido de su utilidad. En el próximo video me referiré al análisis fundamental, algunos indicadores importantes que uno tiene que tener presentes cuando va, por ejemplo, a comprar acciones y sugerencias específicas a la hora de invertir.